Yo sé cuánto le dolió a Henry eso. Y hoy, viendo hacia atrás, te repito, le tengo un gran respeto y le tengo un gran cariño a Henry. Y espero, bueno, un incidente desagradable, espero que por la forma como hemos conversado de ese par de ocasiones, creo que hay respeto. ¿Ok? Lógicamente no es fácil aceptar eso. Y la verdad es que él se sintió muy dolido. Los invito a seguir el canal de YouTube de mi pana Marcos. Marcos, ya sabes, denle like a todo, dejen su comentario y apoyen que el pana está haciendo buena chamba. Venezolano, papá, ya sabes. Hola, yo soy Marcos Grunfeld. Bienvenidos a David Writer, mi canal de YouTube. Muy feliz y contento inicio este nuevo episodio con ustedes porque hemos tenido un crecimiento importante en las 2 últimas semanas, especialmente en lo que va de mayo. Ya somos 400 nuevos suscriptores en el canal y quiero darles mis más sinceros agradecimientos a todos ustedes que nos han apoyado a continuar creciendo en esta comunidad. Espero que lo sigan haciendo, que se sigan suscribiendo. Solamente tienen que darle al botón rojo de suscribirse en la parte de abajo de la pantalla del video, a la campanita que está al lado para que les avise cuando subimos un nuevo video y ya está. Eso es todo lo que tienen que hacer, es gratis y así pueden seguir entreteniéndose con todo el contenido que tenemos para ofrecerles y que hemos desarrollado durante los últimos 3 años aquí en nuestro canal. Ya vamos camino a los 12.500 suscriptores y estoy muy feliz por ese crecimiento que hemos desarrollado con todos ustedes y que he recibido además un muy buen feedback de parte de la audiencia, así que estoy muy contento por los resultados y espero que nos sigan apoyando para continuar creciendo. Hoy también estoy contento porque les traigo a un invitado especial, ya ustedes lo vieron en el título por supuesto, pero para mí ha sido un gran honor hacer esta entrevista, además que ha sido una persona que me ha apoyado a lo largo de mi carrera. Él comenzó su gestión el mismo año que inicié en el periodismo. Me alegra haber hecho este trabajo con él para ustedes y espero que lo disfruten mucho porque fue una conversación bastante sincera, entretenida. Fue un poco larga porque había muchas cosas que contar y de las cuales teníamos que abordar. Así que voy a subir esta entrevista con el ingeniero Luis Ávila, presidente de los Leones del Caracas, en 2 partes. Lo haré la primera el día de hoy y la segunda la subiré el miércoles. Ya ambas están editadas. La segunda parte estará disponible a partir del miércoles a las 8 de la noche. Así que sin más preámbulo y sin más que decir en esta introducción, le quiero dar la más cordial bienvenida al ingeniero Luis Ávila, presidente de los Leones del Caracas, a David Writer, mi canal de YouTube. Bueno, señor Luis, para mí es un enorme placer tenerlo hoy aquí en mi canal de YouTube, David Writer. Para mí es un gran honor que me haya brindado la oportunidad de hacer esta entrevista con usted. La idea, pues obviamente, es hacer un recorrido por el señor Luis Ávila humano y también por el gerente de los Leones del Caracas, por el presidente de los Leones por 12 años. Gracias por aceptar la invitación, por seguir mi canal, porque entiendo que le ha gustado el trabajo que estamos haciendo y espero que también que haya disfrutado la entrevista con Josh Kroger, que la verdad la disfrutamos bastante y espero que usted también la haya disfrutado. Siempre ha sido un gusto hacerlo, te lo mereces. Gracias, señor Ávila. Señor Ávila, bueno, primero que nada, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo está pasando la cuarentena? ¿Cómo se encuentra de salud? Mira, este virus chino nos tiene un poco complicados en todo sentido, ¿no? Esto es un cambio radical, un cambio importante. Lógicamente, cuando ya uno está en ese nivel de riesgo máximo, ¿no? Tiene que extremar sus precauciones, sin que eso garantice para nada que
que no te pueda tocar esta lotería ingrata a la que estos señores nos han sometido de una manera injusta. Yo esperaría pues que la humanidad pueda regresar pronto a su vida, ¿no? Porque es inmerecido que tanta gente esté perdiendo la vida por causas que yo creo que todos, si no conocemos, por lo menos intuimos. Me explico, no me consta ni tengo pruebas al respecto, pero todo parece indicar que ha habido mucho de intencionalidad y de malas artes, para decirlo abiertamente, y no es justo que tanta gente inocente esté entregando su vida por la ambición o por el deseo de predominio de algunos. Es así, señora Ávila. Bueno, ojalá que todo esto pase pronto y sobre todo que podamos retomar nuestras vidas y seguir adelante, y sobre todo que podamos disfrutar este año de una buena temporada de béisbol aquí en Venezuela. Ojalá así sea. Señora Ávila, la primera pregunta con lo cual yo suelo comenzar es ¿dónde fue su infancia? Sé que fue en Los Chaguaramos, cerca del estadio universitario, pero para que la gente lo conozca un poco mejor, ¿cómo fue su infancia? ¿Dónde nació? ¿Y cómo surgió ese amor al béisbol? Bueno, Marcos, mira, sí, efectivamente, veo que has hecho tu trabajo previo, ¿no? Efectivamente, yo nací de una familia de clase media baja, como lo dice la zona en la cual me tocó la fortuna de crecer, ¿me explico? Sí, vivíamos en Los Chaguaramos, mi papá era vendedor y mi mamá era maestra de escuela. Tuvimos una familia muy corta, solamente fuimos 2 descendientes. Mi hermano Carlos era 5 años menor que yo y falleció hace ya 14 años. Una enfermedad maligna se lo llevó y bueno, el único sobreviviente de los 4 soy yo. No sé, me ha tocado una vida larga, si se quiere, y feliz. Realmente yo quizás nunca tuve la oportunidad de decírselo cuando ellos estaban en vida, porque eso pasa con frecuencia, ¿no? Sí, pero mis padres, a pesar de que su nivel económico no era elevado, caramba, hicieron todo lo que estaba en sus manos para que nosotros fuéramos muy felices de niños, de muchachos, y tuviéramos la mejor educación posible, a costa de, bueno, después de tanto tiempo puedes ver hacia atrás y vislumbrar o intuir la clase de sacrificios que tuvieron que hacer para que aquello sucediera. Sí, nací pues, yo nací en realidad, mis padres vivían con mis abuelos en una casa que mi abuelo tenía en la calle Real del Valle número 39. Por supuesto, eso ya no existe. Eso fue expropiado y demolido para construir la avenida intercomunal del Valle, precisamente. Y recuerdo mucho aquella primera infancia, por decirlo así. Una de las cosas que más me acuerdo es el olor a chocolate de la fábrica de Savoy, que quedaba en el Valle, y aquello era, bueno, te podrás imaginar, aquel olor para un niño era una cosa absolutamente agradable, ¿no? Bueno, tanto así que todavía el vicio del chocolate me duele, que no puedo pararme en la mesa sin comer un par de cuadritos de chocolate. Después de eso, pues mis padres se mudaron a Los Chaguaramos en 1950, me acuerdo. Y bueno, viviendo en Los Chaguaramos, acuérdate que el estadio universitario lo construyeron hacia el año 1952. Y el estadio me quedaba a 6 o 7 cuadras de mi casa. Y por supuesto, gustándote el béisbol, mi familia le gustaba mucho el béisbol, y me acuerdo, era fanático de cervecería y se oían los juegos por radio. El estadio universitario, mira, fue inaugurado para los Juegos Bolivarianos. Hace un poquito de memoria lejana, y a lo mejor puede ser que me equivoque un año o dos, pero me parece que fue en 1952. Para aquel momento yo tenía 7 años. Y me llevaron a ver un juego de los Juegos Bolivarianos, Venezuela contra Colombia. Blas Rodríguez fue el pitcher y nosotros en Orru. Bueno, por supuesto, nosotros jugábamos pelota en la calle. Oye, era otra ciudad, por supuesto. Oye, el estadio universitario era un estadio de lujo para una ciudad rural. Caracas era una ciudad en aquel momento que yo creo que no llegaba al 1.000.000 de habitantes, ¿no? Y bueno, fue una época muy bonita, realmente, como te digo, mi fase muy feliz, muy, muy feliz.
Estudié en el Instituto Escuela, desde primer grado hasta quinto año, en la Florida. Comencé en el Instituto Escuela cuando quedaba en donde hoy está la iglesia de la Chiquinquirá. El Instituto Escuela lo tumbaron para hacer la iglesia de la Chiquinquirá y luego mudaron el colegio a una cuadra hacia el norte, en la calle Los Almendros, donde ahora creo que hay una clínica en esa edificación, y posteriormente el Instituto Escuela se mudó a Prados del Este. Ya yo no, ya fue la época después que yo había salido de quinto año en el Instituto Escuela. Empecé a estudiar ingeniería en la Universidad Central. La verdad es que fue un año muy convulso, un año políticamente muy difícil, año de guerrillas, año de guerrilla urbana, año de muchos incidentes. Se hacía peligroso ir a la universidad realmente, ¿no? Y bueno, yo mismo, a pesar de que yo en principio no estaba muy de acuerdo con estudiar en la Universidad Católica y me empeñé en estudiar en la Central, yo mismo le pedí a mis padres si podía ir a la Universidad Católica, porque realmente se hacía imposible seguir yendo a la universidad. Había balas, había manifestaciones, había carros quemados, había un montón de cosas. Eso siempre fue una zona muy, muy caliente, por decirlo así. Y por supuesto que iba y venía de la universidad lo que fuéramos caminando, ¿no? Y era muy peligroso. Y bueno, finalmente pues yo mismo, como te explico, le pedí a ellos si podía cambiarme de universidad. Me fui a la Universidad Católica, que entonces quedaba en la esquina de Zurita, un edificio viejísimo que estaba ahí, no sé si me imagino que ya no estará, en todas las esquinas de Zurita, donde estaba la Universidad Católica. Ahí estudié ingeniería industrial, me gradué en ingeniería industrial en 1967. Y bueno, a los 21 años, muy, muy muchachito, la verdad. Hoy viendo hacia atrás me parece que es demasiado. Pero sí, claro, yo creo que a los 21 años, bueno, yo creo que ningún ser humano está preparado, me explico, para ser un profesional universitario. Pero bueno, así vino la vida y así me tocó. Y me gradué de ingeniero industrial en la promoción Santiago Vera Izquierdo en el año 1967 y de inmediato comencé mi carrera profesional. Y bueno, en el año 75 pude hacer el posgrado, la maestría, realmente se llamaba posgrado en Administración de Empresas, en el Centro de Estudios de Administración y Posgrado de la Universidad Central, que quedaba en el edificio Cedías, en la avenida Casanova, donde durante 2 años estuve haciendo el posgrado en Administración de noche. Trabajaba de día y después salía del trabajo pues, y me iba a clase. Profesionalmente, esa fue mi formación académica y bueno, una larga vida profesional, porque ya son, imagínate, del año 67 hasta ahora son algo así como 50 y pico de años, ¿no? Demasiado. Volviendo un poquito más para atrás, ustedes escucharon también la entrevista de Víctor David Melo y Víctor Gómez, que usted jugaba béisbol en la calle con sus amigos, en otra Venezuela, en otra Caracas. ¿En algún momento llegó a pensar, considerar, claro, en aquel momento no era tan sencillo como ahora, pero dedicarse al béisbol como algo profesional? No, ni hablar, Marco, ni hablar. El que yo lo hubiera pensado en todo caso era tú sabes, algo que no estaba, de ninguna manera hubiera sido permisible ni hubiera estado previsto, no. En aquella época y con aquella estructura económica, pues, con lo que te repito, me tocó crecer. Bueno, tú tenías que ser profesional, no podías, no, eso de jugar béisbol y dejarlo de estudio, eso no existía. Jugué béisbol amateur, primero, aparte de las partidas estas a las que me refería de muchacho y de joven en la calle, jugué clase B, jugué clase A, llegué hasta practicar con el equipo de la Universidad Central en AA. No pude hacer el equipo, era muy malo con me defendía aceptablemente con el guante, pero no era bueno bateando, y por supuesto la categoría me quedó grande, la categoría AA en aquel momento era una categoría, oye, de donde salían la gente y saltaba al profesional, y era una noticia de primera página deportiva cuando firmaban a Sutano, firmaban a Mengano, ¿no? Y no pude, no era mi nivel. Llegué hasta clase A y bueno, hasta ahí llegué, ¿no? Como jugador de béisbol no pasé de ahí. Señora Vera, ¿con cuánta frecuencia iba al estadio cuando ya inauguraron el estadio universitario? ¿Llegó a ir al estadio de San Agustín también? Es curioso, va por un rumbo muy, muy extraño esta entrevista, porque me estás haciendo acordar
yo presumo de tener muy buena memoria todavía, ¿no? Pero me estás haciendo acordarme de una cosa que honestamente tenía, pero mucho tiempo que no me acordaba. Bueno, no, bueno. La respuesta es no. Yo nunca llegué a ver un juego en el Estadio Cerveza Caracas, pero sí llegué a jugar en el Estadio Cerveza Caracas después que el profesional se había mudado al universitario. Y esa ocasión fue un torneo intergrado, que yo estaba estudiando primaria todavía, ¿ok? Y creo que estaba estudiando quinto grado. Hicieron un torneo intergrados y bueno, yo me gustaba muchísimo el béisbol y te repito, jugamos de pelota de goma, me explico. Y eso de jugar con una pelota Spalding, que era como se llamaba en aquella época, una pelota de Spalding, esa era, tú sabes, una cosa de otro mundo, ¿no? Y llegué a jugar un par de juegos ahí en el estadio Cerveza Caracas. Ya no se usaba como sede pues, del béisbol profesional, sino que no lo habían demolido aún y lo alquilaban. Pues. Entonces el colegio alquilaba el estadio por unos días y nos llevaba a que jugáramos. Oye, niñito, pues, o sea, nada que ver, pero me estoy acordando de ese hecho que yo en alguna medida imaginaba que había desaparecido en mi memoria, ¿no? Y no, ahí está. Seba Ávila, ¿qué recuerdos recuerda del estadio universitario? ¿Qué momentos especiales tuvo la oportunidad de ver en vivo? ¿Qué jugadores recuerda que lo marcaron de aquella época? Bueno, muchos. Realmente fue una época dorada para el béisbol venezolano. Y recuerdos intensos, quizás el más intenso de todos, aquel juego de Caracas-La Guaira, donde se remontó una diferencia abismal y Paulino Casanova batió un jonrón, creo que en el séptimo inning, me explico, y el Caracas remontó y pasó a ganar y ganó el juego. Ese jonrón de Paulino Casanova no, como si lo estuviera viendo, impresionante. Ya es mi época universitaria, ¿ok? Eso no es de la época más joven, pero caramba, como si lo estuviera viendo, te lo repito, sumamente intenso el recuerdo y yo creo que uno de los momentos más gratos en toda la historia del equipo. ¿Hay algún momento en que usted haya estado presente en alguno de los años donde los Leones se titularon, en los 50, en los 60, en los 70? Mira, lo más probable es que sí. Honestamente no me acuerdo. No me acuerdo, o sea, del momento de haber estado en el estadio en ese momento, ¿no? Francamente no pudiera. Lo más probable es que sí, que algunos, pero tengo algunas dudas porque, bueno, si me acuerdo de otras cosas como las que te acabo de mencionar, sería difícil que no me acordara de una cosa como esa, ¿no? Se escuchaba muchísimo el béisbol por radio, eso sí. Se escuchaba muchísimo el béisbol por radio, no había béisbol por televisión en esa época. Y yo me acuerdo que me levantaba muy temprano en la mañana y yo iba a buscar el periódico, que en mi casa compraban el Nacional. Y yo iba a buscar el periódico a la puerta, donde pasaba un repartidor y arrojaba el periódico, ¿no? Y entonces yo tenía que hacer muy temprano en la mañana, pero lo primero que yo hacía para pararme de la cama era abrir la puerta, iba a buscar el periódico a ver quién había ganado el juego la noche anterior, porque lo más probable es que me hubiera quedado dormido, ¿ok? Y ya te digo, uno seguía el béisbol con una intensidad y un fanatismo absoluto. Era otra época, era otra ciudad, era otra gente, era otro entorno, ¿no? Mucho más tranquilo, mucho menos agresivo, una ciudad mucho más pequeña, no lejos de ser una ciudad tan cosmopolita como llegó a ser Caracas, me explico, y una ciudad pues, muy tranquila, de verdad que nada más que a manera de ilustrativa, pero yo estudiaba en el Instituto de Escuela en la Florida y me iba caminando, niño, 13 años, 14 años, 12 años, me iba caminando de la Florida a los 8 gramos, que es a la hora que salía de clase. Nada, tranquilo, no pasaba nada. O sea, eso es impensable. ¿Perdón? Oye, eso es impensable. No, ni hablar. Bueno, imagínate tú, yo recuerdo que yo recuerdo haber visto, por ejemplo, cuando empezaron a construir la Avenida Libertador. Ok, wow. Y me parece recordar que por ahí pasaba, ya no funcionaba, pero pasaban los rieles del ferrocarril. Y había sí una especie de trinchera, ¿no? Y creo que eso se llamaba la calle La Línea. No me lo tomes al pie de la letra porque otra vez, caray, estamos hablando de mucho tiempo atrás, ¿ok? Y ahí construyeron luego la Avenida Libertador, donde estaba la calle La Línea. Y eso me quedaba en
viniendo de la Florida hacia los Chaguaramos, tú llegabas hasta la Gran Avenida y después entonces te ibas por el puente, por los estadios, por el medio de los estadios. ¿Me explico? Y en la calle donde están las taquillas de la tribuna, ahí había una parada de autobús. Wow. Y había un autobús que hacía la ruta, se llamaba Silencio Marín Chaguaramo. Eran pintados de marrón, me acuerdo de los autobuses. Y tú, bueno, por supuesto, el pasaje valía medio, medio. Que exactamente medio costaba también un refresco. ¿Ok? Y medio costaba un chocolate sabor. Y medio costaban, y medio costaban 2 panes de alocha. Wow. Existió una moneda que probablemente tú ni siquiera has oído hablar, que se llamaba la locha. Ah, sí, claro, ¿Ok? claro. Y que la locha era 12 céntimos y medio, o sea, la octava parte de un bolívar. Okay. Y tú te ibas al abasto y podías comprar 2 panes de alocha pagando mediecito, que era una moneda chiquitica. ¿Me explico? Simplemente para tratar de ilustrar la diferencia, ¿no? Bueno, ya sabemos cuál es la situación actual y mejor no abundar. Señor Ávila, los Leones en esa época, sobre todo los 70, 80, tuvieron varios momentos gloriosos del juego sin ni carreras de Urbano Lugo, de varios momentos que capaz usted ahora recordará en esta entrevista. ¿Hay alguno de esos que haya vivido, que recuerde que lo marcaron, además de... El jonrón 20 de Baudilio Díaz. Ok. ¿Estuvo ahí? Sí, perfectamente. Me acuerdo perfectamente, estuve ahí. Wow. Estuve allí. No solamente estuve ahí, estuve en grada. Ok, wow. Porque, es que no había para pagar tribuna, pues. ¿Me explico? Sí, me acuerdo, caramba, perfectamente. Uno de los grandes ídolos de ese momento, lamentablemente fallecido en circunstancias trágicas e insólitas, ¿no? Sí, Baudilio Díaz, gran receptor. ¿Cómo fue ese día más de lo que ya sabemos, de lo que sale, de lo que ya todos conocen? Bueno, todo el mundo estaba esperando. Yo no sé si era una cuestión de cábala, ¿no? Pero ese jonrón 20 era como la meta, o sea, a la que había que llegar y aucar a Baudilio para que llegara, ¿no? Y había una enorme emoción. No recuerdo si fue en el 9º o en el 10º inning, pero fue un juego muy avanzado. Y salió el batazo hacia el left field. Y bueno, aquello cuando la pelota se fue, no creo que haya sido un jonrón, no recuerdo que haya sido un jonrón tan, tú sabes, monstruoso, tan enormemente grande. Pero sí se veía que la pelota podía irse, pues la emoción de ver que la pelota se fue, bueno, fue inmensa, fue gratísimo, ¿no? Y, de nuevo, Baudilio era uno de los grandes ídolos de aquel momento. Y una persona muy representativa de todo lo que fue y de todo lo que es la historia de Leones, ¿no? Y de los juegos sin hit ni carreras de los dos, de Urbano Lugo padre y Urbano Lugo Junior. Mira, el primero de ellos fue un juego. Déjame forzar un poquito la memoria, oye, me estás haciendo trabajar demasiado, mis neuronas van a quedar agotadas después de esto, ¿no? Pero me parece el primero de los juegos, se hacía entonces un doble campeonato, porque se jugaban unos juegos de puros criollos. Me explico, unos juegos de puros criollos, en los cuales básicamente los equipos estaban integrados por jugadores en desarrollo. Yo te diría que una comparación con quizás lo que fue el momento actual, tal vez lo era en los juegos de la paralela. Poco más o menos, ¿ok? Poco más o menos, pero con una gran diferencia, que estos juegos de puro criollo valían para el campeonato. O sea, tú ganabas un juego de eso, era un juego ganado en el campeonato. Y el primero de los no run fue en un juego de puro criollo. Y bueno, por supuesto, el segundo ya fue, el último juego de la final, el campeonato, todo lo que eso significaba, ¿no? Y bueno, Baudilio creo que fue el receptor de ambos juegos, si la memoria no me falla, creo que a Baudilio le tocó que echar los 2 juegos. Cosa que también es, imagínate tú, pues, inaudito, ¿no? En el primero de ellos, nada, era un muchacho que ni nadie sabía quién era, pues. Me explico, eso en line-up, bueno, hemos visto algo parecido recientemente. Tú sabes, una cantidad de jugadores que, ay, ¿quién es ese? O sea, ¿de dónde salió? Era mucho de ese tipo. La gente no iba mucho a esos juegos, ¿eh? No era, tú sabes, es más, me parece que ni siquiera los transmitían. Me parece que ni siquiera los transmitía por radio. Tú te enterabas después, cuando comenzaba el otro juego, el juego normal,
Bueno, mira, el juego de puros criollos lo ganó Caracas, o lo ganó Madero, lo ganó quien fuera, ¿no? Pero no, la gente, tú sabes, no le dio tanta importancia, a pesar de que sí la tenía, porque era una oportunidad para un muchacho de foguearse a nivel de pelota profesional. Claro, la situación era totalmente distinta a la actual, no había el sistema organizativo de Major League Baseball tan agudo como lo hay ahora, no había tanto escauteo, no había tantas academias, no había tantos bonos millonarios, no había tantos sueldos, no había tantas estrellas, era más pareja la cosa y no todos los que ahí estaban tenían la oportunidad de llegar a hacerse un desarrollo en el béisbol de organizado, pues, que ya existía. Incluso, pues, me parece que creo que las categorías del béisbol de Estados Unidos no se llamaban triple A, doble A, sino se llamaban A, B, C, D. Correcto. ¿Me explico? Exacto. Entonces, bueno, cuando un muchacho llegaba a clase B, era, tú sabes, un fenómeno, o sea, alguien que había que seguir de cerca, ya estaba al borde del asunto, ¿no? Y yo creo que la clase B era como el equivalente de la doble A actual, pero con menos probabilidad. La doble A actual se ha convertido en un semillero y en un trampolín para llegar a grandes ligas. De hecho, hay mucha gente que piensa que la categoría AA es más fuerte que la AAA, quizás porque hay muchos más valores emergentes y en cambio en AAA hay ya muchos jugadores veteranos, jugadores que incluso ya han pasado por grandes ligas y vienen de regreso, ¿no? Entonces hay mucha gente que opina que ahora, hay mucha gente que opina que el nivel de las categorías AA puede llegar a ser superior al de la AAA. En aquel momento la B no era así. Era muy raro que un jugador de clase B saltara directamente adelante. Tenía que pasar por la A1. Sí. Señor, para ir cerrando la parte de su infancia, ¿posee algún recuerdo tangible de aquella época? ¿Cuándo fue la primera vez que pidió un autógrafo? ¿Algún recuerdo especial con algún jugador que usted haya admirado? Mira, Marco, yo tuve, porque desapareció, una pelota firmada por el equipo. Eso debió ser un poquito después que yo me graduara de ingeniero, tal vez hace el año 69, algo por el estilo. Pero tener una pelota firmada, por lo pronto no había sello, o sea, la pelota era firmada, no había nada de mentira. ¿Me explico? Y tener una pelota firmada por el equipo era algo así como, no sé, sacarse la lotería, ganarse el loto, no sé. En aquel momento pegar un cuadro con 6 caballos, qué sé yo, una cosa de otro color para uno, ¿no? Para uno era, para el fanático era algo de otro mundo. Sí, la tuve y bueno, la guardé durante muchísimos años, pero bueno, demasiado ha dado la vida y francamente ni idea dónde pueda estar. ¿A qué jugador admiraba, además de Baudilio, en esa época? Oye, mira, hay un jugador que fue mi ídolo de niño, y que yo creo que ningún otro jugador nunca sustituyó en mí esa idolatría, y ese fue Alfonso Carrasquel. El chico era... Sí, tuve la oportunidad de conocerlo y de hablar mucho con él, pero después de viejo. No en aquel momento, me explico. Sí, es un personaje, caramba, muy particular. Hombre, con una chispa infinita. Es curioso, pero tú te reunías con el chico y el hombre no paraba de hacer chistes. Es impresionante. Además tenía un anecdotario, pero olvídate, era una enciclopedia lo que tenía de anécdotas, ¿no? Muy parlanchín, muy afable, ¿no? Fue muy grato conocerlo, te repito, ya cuando lo conocí, ya yo estaba en funciones gerenciales, no, creo que fue antes de ser presidente. Bueno, imagínate tú, ¿no? También tuve una pelota, esa sí sé dónde está, pero en ese momento le pedí que por favor me firmara una pelota. Recuerdo que almorzamos con él en un restaurante en Las Mercedes, y le pedí que por favor me firmara una pelota. Esa pelota se la regalé a mi hijo y él la tiene en su casa en Irlanda. Bueno, mi gran ídolo de la infancia, Alfonso Chico Carrasquel, un fenómeno. Señor Ávila, ya entrando en el terreno gerencial, ¿cómo inicia su carrera profesional? Una vez ya se graduó a los 21 años, ¿qué es lo primero que hace? ¿En cuántas empresas trabajó antes de llegar a los Leones? Bueno, mira,
Oye, me siento, Marco, yo no sé si sentirme halagado, si sentirme nervioso, porque de verdad que me siento como que esto es oye, se me ocurren dos cosas. Una de ellas es que no soy tan importante como para esto. La segunda de las dos cosas, oye, yo no sé si tú estás haciendo esto porque sabes algo que yo no sé, ¿no? ¿Me explico? Y entonces después vas a tener, mira el tipo, o hasta que se muriera o antes que lo votaran, ¿no? Pero Estoy seguro que mucha gente va a disfrutar esta entrevista, señor Ávila. Además que es interesante también para que la gente lo conozca un poco más. sí, bueno, ok, bueno, vamos a aceptarlo, de verdad que no creo ser merecedor de estar, oye, no, me siento más humilde que esto, la verdad. En todo caso, mira, mi primer trabajo como ingeniero fue en una compañía que se llamó Cambio de Frecuencia, compañía anónima, Cafreca. Ok, Cafreca fue una empresa creada por el Estado venezolano para hacer la conversión de la frecuencia eléctrica en la zona de Caracas y sus alrededores de 50 a 60 ciclos. En aquel momento se estaba construyendo la represa del Guri ok, y el Banco Mundial, dentro de las condiciones para el préstamo que le hizo el Estado venezolano para la construcción de la represa del Guri, puso como condición que la frecuencia eléctrica del país debía uniformarse, porque la mayor parte del país estaba en 60 ciclos. Sin embargo, la mayor parte del consumo estaba en 50 ciclos, por cuanto Caracas, bueno, por supuesto, cuando te digo Caracas, te digo La Guaira, te digo Guarena, Guatire también, y una pequeña zona de Valencia seguían estando en 50 ciclos. Entonces, por supuesto, era una zona de alto consumo y por lo tanto de alta generación de ingresos para la parte energética, ¿no? Y el Banco Mundial puso como condición que debía convertirse todas las zonas que estaban en 50 ciclos a 60 ciclos. Se creó una compañía estatal que se llamó Cambio de Frecuencia Compañía Anónima, pero siendo una empresa estatal, era una empresa cuya gerencia estaba adscrita a la electricidad de Caracas, por cuanto la electricidad de Caracas era el proveedor de energía en todo el área metropolitana, ¿no? Entonces, a pesar de que el Estado prácticamente fondeaba la compañía, ¿okay? Toda la gerencia venía de la electricidad de Caracas y todos los procedimientos, tanto técnicos como administrativos, venían de la electricidad de Caracas, que era una compañía modelo, no solamente para Venezuela, sino para el mundo. Allí el primer gerente general, recuerdo, fue un ingeniero llamado Edmundo López Ortega. Y Edmundo López, pues, le tocó tomar aquella tarea que era titánica, porque mira, Marco, nada más que para ilustrarte de nuevo con algo gráfico esto que estoy diciendo, tenías que hacer un estudio de cada aparato eléctrico que estuviera en esa zona, tanto a nivel residencial como a nivel industrial, determinar si era asequible de ser pasado a 60 ciclos sin ningún tipo de cambio, estudiar los posibles cambios e implementarlos cuando se hiciera la conversión, porque la conversión no se hizo toda de una vez, sino se hizo por sectores. ¿Me explico? Entonces, bueno, aquello fue un trabajo enorme que duró más o menos 4 o 5 años, ¿ok? Y la verdad es que fue una escuela, porque te podrás imaginar la cantidad de cosas que le pasaban a uno, ingenieros recién graduados, donde acuérdate que la universidad enseña mucho a pensar, pero poco a trabajar, la verdad. correcto. Y creo que es así, que debe ser así, ¿no? La universidad no te enseña cómo hacer la adaptación de un equipo de 50, 60, 60 ciclos, por Dios. Eso hubo que aprenderlo ahí en la práctica y darse sus porrazos. Y, ya tú sabes, trabajando con una responsabilidad profesional que a nivel universitario, pues, afortunadamente no existe, ¿no? Fue de verdad que muy formativo ese trabajo. Estuve en Cafreca prácticamente hasta su final. Después de eso, conseguí trabajo como ingeniero de producción en una planta de agregados de trituración de piedra caliza, ¿no? Ese tratamiento de piedra caliza desde su voladura en el cerro hasta su transporte hasta la planta, la molienda, la clasificación y la distribución, que se usa como agregados tanto para la industria de la construcción como para asfalto. Trabajo muy duro, ahí estuve como 7 años más o menos. Y esa planta quedaba en lo que hoy es la Hacienda del Encantado, Ok, en la zona de Macaracay.
Ahí había dos grandes canteras, así se llamaban, y en una de ellas dos pues me tocó ser jefe de producción, gerente de producción. De allí pues una firma de venta de maquinaria pesada, la cual, a la cual se le había comprado parte de los equipos. Bueno, algo le llamó la atención y me ofrecieron irme con ellos para trabajar en una faceta que no había desempeñado hasta ese momento, que era la venta, pero venta de equipos pesados, venta de maquinaria pesada. Estuve 4 años, 5 años en la venta de maquinaria pesada con muy buen resultado y un trabajo, me enseñó a vender, cosa que no, era una práctica que no había desempeñado hasta entonces, ¿no? Vender significa pasar también por la parte de diseño, recomendar cuál era la maquinaria más apropiada, etcétera, etcétera. Y de allí me fui a trabajar en una planta de anodizado de aluminio, una compañía de anodizado de aluminio que quedaba en Santa Cruz de Aragua. La compañía se llamaba Tecnal. En Tecnal estuve muy poco tiempo, la verdad, un par de años. Y después, mira, en 1985 tuve contacto con un ex compañero de la universidad que me dijo, bueno, mira, él estaba en la organización Cisneros, y me dijo, mira, estamos buscando un gerente general, yo creo que tú podrías ser el candidato. Me cayó muy oportuno, la verdad, porque no me gustaba mucho el trabajo que estaba haciendo. Y bueno, me entrevistaron y me fui a trabajar como gerente general de Procafé Venezuela, Café El Peñón, que la planta quedaba en Antímano, frente a lo que era la vieja planta de la General Motors. Ya estoy hablando de 1985. Y ahí empezó una carrera gerencial bastante, bueno, discúlpame la palabra, no quisiera que se tomara como tú sabes, pero bastante exitosa, ¿no? Realmente pues estuve allí en Café El Peñón apenas año y medio, y allí me promovieron y me dieron la supervisión de 4 empresas, los 4 gerentes generales me reportaban a mí. Esas 4 empresas eran el mismo Café El Peñón, Procafé, Puro Pan, que era una panadería industrial que quedaba en la parte trasera de la oficina de CADA y en Los Chorros, y las franquicias para Venezuela de Burger King y de Pizza Hut. ¿Ok? Esas 4, cada una de esas empresas tenía un gerente general, los 4 gerentes generales me reportaban a mí. Y allí también estuve muy poco tiempo, estuve un par de años, y me entregaron la gerencia general de la presidencia de Yuquerí Venezolana de Alimentos, que era un monstruo. ¿Ok? Yuquerí llegó a tener más de 3.200 trabajadores en algún momento, 6 plantas dispersas por todo el país y un catálogo de marcas, todas de primera línea, todas líderes, ¿no? En Yuquerí estuve como 4 años, hasta que el Grupo Cisneros decidió venderla, se la vendió a Mavesa, y posteriormente Mavesa se la vendió a Alimentos Polar. Bueno, aparte de la cartera de marcas que hoy está en Alimentos Polar, son marcas que vienen de Yuquerí, donde, por ejemplo, aparte de los propios jugos Yuquerí, Toddy, Minalba, Pampero, Herbert, French, Cebada Robinson, o sea, todas marcas líderes. Un trabajo súper interesante. Consumo masivo es muy atractivo, realmente desde el punto de vista profesional, muy formativo, ¿no? Mucho mercadeo, muy interesante. Cuando culminó la venta de Yuquerí, me pusieron a manejar la división de telecomunicaciones. Imagínate, pasé de las compostas a las microondas, ¿no? Bueno. Y estando allí en telecomunicaciones, ellos empezaron a conversar la compra de Leones, y en algún momento pues me pidieron, alguien metió el chisme de que a mí me gustaba el béisbol y cosas por el estilo, y alguien me pidió que le hicieran un informe desde fuera, ¿no? Sobre Leones. Y le dije, mira, no se puede comentar, estamos comprando Leones, estamos negociando, estamos comprando, pero oye, escríbeme algo, ¿no? ¿Cómo ves tú? ¿Cuáles son las posibilidades? O sea, yo lo hice, y para mi sorpresa, una vez que se concretó la negociación, el mismo Prat me llamó y me dijo, mira, hemos decidido comprar, o sea, la negociación ya está realizada, y queremos que tú vengas a estar en la junta directiva, yo voy a ser presidente y quisiera que tú me acompañaras como vicepresidente. Te podrás imaginar, ¿no? O sea, eso fue en el año 2001. Y bueno, y luego el año 2008 me tocó asumir la presidencia
Bueno, no sé. Y aquí estamos. Ávila, ¿cómo fue esa sorpresa cómo fue para usted que lo llamaran y le dijeran venga a trabajar con los Leones, que era el equipo que usted tanto había añorado? ¿Se imaginó algún momento que iba a trabajar allí? No, 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 nunca, hermano. Por Dios, nunca, nunca, nunca. Mira, el béisbol es un negocio muy complicado. En ese momento yo no sabía, ¿ok? Eh, por supuesto que yo tenía mi óptica de fanático, ¿no? Y de fanático donde, por ejemplo, Carpeto me caía malísimo. ¿Me explico? No, no, él lo sabe. Oscar es mi amigo, pero él lo sabe, por Dios. Fue lo primero que dice cuando nos conocimos. Y dijo, qué desastre eres, ¿no? Bueno, pues me imagino que hay mucha gente que piensa que el desastre soy yo, de forma que así es el béisbol, pues, ¿ok? Pero nada que ver. Por dentro el negocio es otra cosa. Por dentro tiene una cantidad de facetas muy complejas. Mira, como has oído, pues me ha tocado la gran fortuna de tener que ser muy heterogéneo, de manejar una cantidad de cosas totalmente inconexas entre sí, ¿no? Pero ninguno de los negocios que me ha pasado, ni siquiera Yuquerí, que era un negocio complejo por su tamaño, por su envergadura, por su responsabilidad, tenía nada que ver desde el punto de vista de complejidad con lo que es el béisbol. El béisbol es sumamente difícil, sumamente difícil. Por lo pronto, parte del atractivo del béisbol es que el béisbol es casi impredecible, ¿no? Y el hecho de que sea casi impredecible significa que cuando las cosas van mal es cuando tú más trabajas. ¿Me explico? Y no solamente eso, sino que en particular, bueno, Leones es absolutamente mediático, está en Caracas, es el equipo que más triunfos tiene en la historia del béisbol profesional. Al estar en Caracas eso significa una atención extra de parte de los medios. Juegas en un estadio prestado donde, bueno, mira, todos los años tienes que agarrarte con las universidades a ver cómo hacen. ¿Me explico? Y era una fanaticada conocedora, pero difícil. Una fanaticada complicada, ¿no? Difícil, exigente. Y por si fuera poco, bueno, lamentablemente pues no ha habido suerte y no nos ha ido bien en los últimos años. Y bueno, y eso no ha sido por no desearlo, sino porque las cosas sencillamente no han salido. Entiendo que los primeros años su principal responsabilidad fue SBS Group, que ese fue el proyecto que usted llevó a cabo. ¿Cómo fue esos primeros años en los Leones antes de tomar la presidencia? Mira, no era solamente eso. La verdad es que todos hacíamos de todo, ¿verdad? Todos hacíamos de todo. Ahí había un grupo de gente muy buena, muy crecidos bajo la sombrilla, bajo el paraguas de la familia Prieto y Morales, pero gente muy buena. Estaba Ives Hernández, estaba Armando Padrino, entre otros, ¿no? No quisiera que se me olvidara nadie, pero específicamente me acuerdo mucho del trabajo de Ives, que se ocupaba de la parte deportiva, y el trabajo de Armando, que se ocupaba de la parte de estadio. Operaciones. Todos hacíamos de todo. Y el proyecto de SBS nació a raíz de una inquietud que yo presenté en una reunión de junta directiva, donde yo les decía, mire señores, oye, ¿por qué no diversificar el negocio? ¿Por qué no tratar de buscar áreas de negocio alternas? Y mira, esto no es inventar la rueda, ¿ok? Porque esto está inventado. Pero en Venezuela esto es de incipiente a cero. Y en el caso de Leones en particular, era más tendiente a cero que incipiente. O sea, era muy poco, casi nada lo que se hacía. Había un carrito, un tráiler que ocupaba ahí un espacio en el estadio, y eso era lo único que había. Y los productos eran productos bastante pobres desde el punto de vista de productos. Todavía en mi casa tengo una gorra de Leones comprada en esa época, ¿no? Ahorita tú sabes, diseño terrible, ¿no? Y se hacía muy poco, la verdad. Fíjate, el año 2004, cuando yo conversé esto, eso fue en una junta directiva hacia finales del 2003, y en el año 2004 me llamaron y me dijeron, bueno, mira, tú planteaste esto, hazlo. Ay, ¿con qué? ¿Cómo es eso de hazlo? ¿Con qué material? ¿Cuáles son los fondos? ¿Cómo vamos a hacer? Hazlo. Eso era muy frecuente allí, ¿no? Y bueno, me acuerdo que arrancamos la compañía con
con 20 millones de bolívares. Wow. Un capital suscrito de 100 millones, pagado de 20 millones. Y con eso hubo que arrancar la compañía. La compañía de cero absoluto, no había ni gente, ¿no? Mira, en 3 años, ya para el 2007, el 50% de los ingresos de Leones como tal venían del merchandising. La suma de taquilla más publicidad era igual al merchandising, desde el punto de vista de ingresos. Fue un gran trabajo. Me tocó a mí supervisarlo, pero realmente otra vez yo creo que uno es exitoso solo en la medida de que hay gente que lo acompaña y que es buena, que hace su trabajo y lo hace bien hecho. Y así sucedió con SBS, un grupo de gente muy joven, muy profesional, muy dedicada, muy trabajadora, muy honesta. Y así nació SBS, así nacieron los diseños. Bueno, durante muchísimos años, ya no, pero durante muchísimos años, o sea, yo me ponía con la muchacha que hacía el diseño, con una computadora Mac que habíamos comprado y diseñábamos ella y yo. Y quítale esto, ponle esto, ese color no me gusta, quita esa cosa, que puede ser no me gusta, vamos a cambiar color, vamos a buscar otros colores, vamos a una paleta distinta. Estamos ya estos colores nuevos más, vamos a hacer camisas nuevas, algo diferente, vamos a copiarnos tal cosa. Pues, qué sé yo, fue muy interesante pues el desarrollo de todo ese merchandise y hoy muy lamentable que todo ese esfuerzo y ese éxito, porque fue exitoso, se haya perdido por condiciones externas, ¿no? Buena parte de los productos eran productos importados y ¿cómo haces hoy para importar? Y por si fuera poco, pues tu mercado es un mercado que está lastimado porque, ¿qué te digo? La capacidad de consumo del venezolano promedio ya sabemos cuál es. Cuando tú tienes que escoger entre algo para comer y una gorra, pues necesariamente tiene que ser algo para comer. Y a veces es hasta difícil conseguir ese algo para comer. ¿Cómo le avisaron que iba a ser presidente de los Leones del Caracas? ¿Cómo fue ese momento? Estaba yo en aquel momento en Disney World con mis nietos y me llamó por teléfono Steven Mandel, que era el vicepresidente de operaciones del grupo, y me dijo, bueno, mira Luis, necesito que te vengas a Caracas. ¿Dónde estás? Estoy en tal lado, no sé cuánto. Necesito que te vengas a Caracas porque te vas a encargar de la presidencia de Leones a partir de ya. Para mí fue una sorpresa. Ni lo esperaba. No solamente no lo esperaba, tampoco vislumbraba que iba a suceder, me explico. Ahí estaba Ariel, que Ariel tenía también muchos años en la organización y era una persona de muy alto nivel dentro de la organización y francamente no me pasaba por la cabeza eso. Fue realmente una sorpresa para mí. Tanto así que la primera persona a la que llamé por teléfono fue Ariel. Okay. Y me dijo, Ariel, me acaban de llamar para decirme esto. Bueno, sí, tú sabes, se venía manejando, no sé cuánto. Bueno, perfecto, yo me voy para Caracas, vamos. Había muchas cosas que Ariel no comunicaba, pues, que consideraba que no era oportuno comunicar. Le dije, bueno, mira, está bien, me voy para Caracas para que hablar contigo, tengo que sentarme contigo y hablar de un montón de cosas, ¿no? Bueno, así fue. Y después, bueno, la vida todavía no tiene aquí. Una de sus primeras decisiones que usted tuvo que tomar fue el tema de Carlos Hernández y Henry Blanco. ¿Cómo fue aquel episodio? Lo que pueda contar. Además, salir de una figura como Henry, que representaba tanto en los Leones del Caracas. ¿Cómo fue esa decisión para usted? Muy difícil, muy dura. Yo no la puedo comentar hasta donde es mi impresión y mi óptica del asunto. Voy a tratar de ser muy fidedigno, ¿no? Y la verdad es que con Henry, después de eso, hubo algunos años en los cuales me pareció sentir cierta molestia, ¿no? Después de eso, en algún momento lo tomamos como refuerzo y creo que eso cambió las cosas, porque quien toma la decisión de traerlo como refuerzo fui yo. Okay. Y yo no sé de qué manera, pero Henry se enteró. Henry lo supo. Y después de eso me lo he encontrado apenas un par de veces. Y la verdad es que ha habido una conversación muy franca, muy abierta. Si se quiere, muy profesional, entre gente decente, porque somos gente decente. Fíjate, Henry dio unas declaraciones
a un periódico importante. Y en esas declaraciones Henry dijo que los jugadores no le habían puesto el 100% porque ellos estaban disgustados por la forma que Carlos había manejado el equipo. Yo consideré como presidente que eso era una falta de respeto a la institución y que era algo que la institución no podía aceptar. Porque la institución tiene que estar por encima de cualquiera. ¿Me explico? No fue fácil la decisión. Me fui a Chicago y invité a Henry a desayunar. Le dije, Henry, he tomado esta decisión. Créeme que me molesta, créeme que me duele, créeme que es una decisión difícil, pero, mano, te equivocaste. Tú puedes pensarlo, pero no puedes decirlo públicamente. Tú eres un profesional. Y como profesional, tú te le debes al público que paga una entrada, que le debes a la institución para la cual has jugado toda tu vida, y la cual te hicimos capitán. ¿Me explico? Entonces eso genera una doble responsabilidad. Entonces esa declaración pública, pues, lo siento, pero no la podemos aceptar. Y en esas circunstancias, pues, vamos a tomar la decisión de dejarte libre. Te repito, una decisión bien difícil, una decisión bien dura. Lamentablemente creo que es el tipo de decisiones que uno tiene que tomar, trátese de quien se trate. Pienso que es una cuestión de predominancia de los valores de la organización por encima del criterio de cualquier persona, y conte, dentro de ese cualquier persona me incluyo yo mismo. ¿Ok? Afortunadamente, pues, como te digo, el tiempo se encargó de cerrar esa brecha y bueno, Henry tuvo la ocasión de volver a vestir la camiseta de Leones en el terreno. A mí me complació mucho el que así sucediera, y aunque fue por muy breve tiempo, porque lógicamente ya él tenía un compromiso muy alto con Bravos de Margarita, un compromiso que como jugador terminó en su momento y después pasó a una posición dirigencial, pues, haciendo el manager de ellos durante ya bastante tiempo. ¿Cuál fue la reacción de Henry cuando usted le dijo eso, señor Ávila? Se le aguaron los ojos. Yo sé cuánto le dolió a Henry eso. Y hoy, viendo hacia atrás, y te repito, le tengo un gran respeto y le tengo un gran cariño a Henry Blanco. Y espero, bueno, un incidente desagradable, espero que por la forma como hemos conversado ese par de ocasiones que nos hemos encontrado, creo que hay respeto. ¿Ok? Lógicamente no es fácil aceptar eso, ¿no? Y la verdad es que él se sintió muy dolido. Muy profesional de su parte, muy serio, entendió. Me dijo, sí. Yo no sé si Henry fue en alguna medida manipulado en aquel momento, no sé. Es más, Henry tenía suficiente confianza conmigo, incluso, como para haberme lo dicho en privado, si era necesario, si lo consideraba necesario, ¿no? También tomó la decisión de apartar a Carlos Hernández de la dirigencia y contrató a Frank Remblas, que fue el primer manager que usted tuvo bajo su cargo. ¿Cómo fue encontrar a Remblas? ¿Cómo surgió esa idea? Porque además, pues, llegó a la final, ¿no? La verdad es que Remblas fue una recomendación de alguien 90% seguro de que fue alguien de la organización de Pittsburgh. Okay. Donde, mira, conversen con este tipo. Estábamos buscando, teníamos, no sé, 8 candidatos, no sé cuántos. Y fuimos, Kremla tenía un historial de manera ganadora. Historial absoluto de manera ganadora. Este tipo gana. ¿Me explico? Este tipo gana. Y bueno, fuimos, hablamos con el hombre. Yo creo que en la entrevista reflejó su personalidad. No fue muy diferente tenerlo como manager que aquella entrevista. ¿No? Un tipo bastante particular. ¿Ok? Bastante particular. Sí, muy particular. Excesivamente particular. Recuerdo un día que yo acostumbraba a llegar al estadio muy temprano en esa época, ¿no? Y llegué allí a la oficina del manager en el clubhouse y estaba Kremlas tocando batería virtual, porque no había nadie, ni batería, ni tambores, ni ruido, ni nada, ¿no? Estaba el tipo sentado en el escritorio, algo así como...
Oye, yo abrí la puerta, vi al individuo en aquella, oye, volví a cerrar la puerta y me fui. Me fui, oye, yo no sé qué tal, no sé qué estará pensando aquí el amigo Kremla, ¿no? Bueno, usted, y creo que esa personalidad la reflejaba en el terreno de juego. Me explico, tipo muy particular, muy exitoso, realmente después de la dos. Se afectaban los brazos. Pero totalmente, tú sabes, fuera de cualquier lógica. Me acuerdo un día un juego cerradísimo, no me acuerdo cuál es. Estaba corriendo en segunda Carlos Maldonado y lo mandó a robar tercera. Y se robó la base. Pero además, desde la tribuna, tú sabes, tú veías a Carlos Maldonado que no se caracterizaba precisamente por su velocidad. ¿Me explico? Tú veías aquella envergadura disparado a todo lo que podía hacia la tercera base, ¿no? Pero tú sentías desde la tribuna que la tercera base estaba más o menos en Katia, ¿no? Porque el tipo corría y la base estaba lejísimo. ¿Me explico? Y, oye, bastaba que, pero yo creo que yo creo que la orden fue tan sorpresiva que el otro equipo ni siquiera reaccionó, ¿me explico? O sea, los equipos no creían lo que estaba pasando. Bueno, pues me acuerdo que finalmente Carlos, cuando llegó a tercera base, se lanzó, no hubo tiro a tercera, él se lanzó en tercera base, y después cuando se paró, se sacudió la tierra y lo que tenía el tipo era una sonrisa de oreja a oreja, porque yo creo que ni él mismo se creía lo que lo habían mandado a hacer. Bueno, y como esa porque me acuerdo exactamente en este momento, pero un personaje muy particular, muy anecdótico, Frank Remblas. Bueno. El Poncha Keating cuando le manda a pedir la cuarta mala. Sí. Agárrate. Que Gárate se quedó así como que ¿qué me está mandando a hacer? No entiendo. Exacto. Y una recta por el medio. Sí. El tipo no sabe ni dónde está parado, pues. Sí, no, la verdad es que Kremla era muy particular. Bueno, un día, yo me acuerdo un día que fuimos a verlo para renovar su contrato, ¿no? Y por si fuera poco, en aquella época estaba de asistente de colegio de bateo, Guerrero. ¿Me explico? Y un capítulo lo llamaba Radio Prendido, porque Guerrero hablaba muchísimo, hablaba y hablaba. Nos reunimos con ellos en Arizona y, bueno, Kremla me puso una condición y me contó algunas anécdotas que me dijo, mira, esta es la única condición para regresar. Una condición absolutamente absurda, además. Yo tenía que despedir a determinada persona que tenía ya muchos años con Leones, ¿no? Y que era una persona con mucha tradición, por llamarlo de esa manera. Y me dijo, si usted no sale de ese señor, yo no voy. Porque ese señor no tiene un problema por esto y esto. Y el tipo fue tan convincente que tuve que hacerlo. Wow. Tuve que hacerlo. Me perdona que no dé detalles. Porque... No, claro, yo entiendo. Pero él después de eso, a pesar de las decisiones, él decidió no venir. De hecho, contrata a Hodgins. Y claro, que fue otro caso curioso. A Hodgins lo entrevistamos en Cleveland. Él estaba entonces con la organización de Cleveland y por X razones, que nunca entendí bien, pero por X razones, Hodgins para llegar a Cleveland ¿dónde estaba él en ese? Probablemente no estaba en AAA. No estaba en AAA. Él estaba en Arizona en aquel momento y el tipo había tomado un vuelo de estos Red Eye a Cleveland. Nosotros bajamos a desayunar y nos encontramos a Hodgins ahí. Y él lo vio, y él, sí, mire, yo soy de Hodgins. Sí, pero teníamos una entrevista así a las 11 de la mañana. Pero me dice, no, es que tomé un vuelo reta y llegué a las 5 de la mañana al aeropuerto y me vine al aeropuerto directamente para acá. Okay. Buen tipo, Hodgins, buen tipo. Hodgins en realidad su especialidad, el mayor de sus áreas de trabajo, quizás no era el ser manager. Él era un especialista en bateo. Y hay cosas que la gente no sabe, pero Hodgins escribió un libro sobre bateo, que todavía creo que se consigue en Amazon. Y en algún momento lo compré por curiosidad, ¿no?
y era casi que un manual de cómo batear, ¿no? Y después de eso, su carrera en Grandes Ligas fue fundamentalmente como coach de bateo, más que como manager. Me adelanté un poquito porque usted ese año tuvo otras decisiones importantes, por ejemplo, traerse a Jackson Melián de vuelta, y Darwin Cubillán tenía 4 años ausente. Usted decide contratarlo nuevamente y terminó siendo un relevista importante para los Leones. Jackson es un pelotero que, primero que nada, Jackson es una excelente persona. ¿Me explico? Y tengo que reconocerlo, tengo que decirlo además. ¿Ok? Creo que su calidad personal está muy por encima del promedio. ¿Ok? Después de eso, Jackson es un jugador que yo siempre pensamos que él nunca había dado o había desarrollado todo su potencial. Ya para ese momento, él no era el super prospecto que había sido. ¿Ok? Estaba con La Guaira en aquel momento, cuando lo trajimos la primera vez. Que además, me vas a perdonar, pero no me acuerdo exactamente qué entregamos nosotros. Me parece que fue Villasí. No estoy muy seguro, pero me parece que fue Villasís. ¿Usted me lo mandó? No estoy muy seguro. En todo caso, el cambio fue ahí en el terreno, ¿no? Creo que era un doble juego y entonces la mitad del juego se tuvieron en cambiar. Pero Jackson es un jugador que nosotros pensamos que en un estadio como Caracas, jugando a 1000 metros sobre el nivel del mar, cuando la pelota sale, podía desarrollar todo el potencial que había en su momento sido un atractivo para un jugador como él, que le paga un bono pues extraordinario, quizás el más alto, creo que el más alto en ese momento. Correcto. Para un jugador venezolano basado fundamentalmente en sus condiciones atléticas, ¿no? Y bueno, mira, y no nos equivocamos, la verdad es que estuvimos muy satisfechos con Jackson, él estuvo muy integrado con el equipo y cambiarlo no fue fácil, pero la gente de Bravo quería tener una persona nacida, o por lo menos que viviera en Margarita, ¿no? Era el caso de Jackson, y ellos exigieron que fuera Jackson. Yo traté de que no fuera, pero ellos lo pusieron finalmente como un sine qua non, ¿no? Porque querían tener a alguien de allí que, tú sabes, desde el punto de vista imagen del equipo, pues los ayudara con la fanaticada, desarrollar fanaticada, ese tipo de cosas. Y allí, pues, exigieron prácticamente a Jackson, ¿no? Pero no fue muy bien con él, y la verdad es que nunca más lo he visto, pero siempre hubo bastante, fue una conversación fácil con él, ¿no? Una persona de verdad de un nivel personal que estimo. Y Cubillán, porque entiendo que Cubillán por esos años tuvo una suspensión, algo así, y usted decide traerlo de regreso a pesar de que tenía 4 años sin jugar. Cubillán fue un caso de esto que se repetía con mucha frecuencia. Me imagino que en las condiciones actuales ya no se repetirá, ya no se dará tanto, pero era el jugador que invitas a los entrenamientos a ver si se gana el puesto, ¿no? Y donde yo tenía entonces una política que era que no contratábamos a nadie, que hubiera sido dejado libre por algún otro equipo, porque la filosofía detrás de eso era, bueno, si otro equipo lo dejó libre, es porque ya considera que no tiene nada que ofrecer. Yo era muy opuesto a muchas situaciones en las cuales había un enorme compadrazgo, ¿no? Había un coach que a su vez era amigo del otro, y entonces te decía, bueno, mire, vamos a traernos a fulano de tal, que el tipo es que allá no lo quieren, pero uy, ese tipo está lanzando 97 cuando está cansado. ¿Me explico? Entonces te era muy difícil a tu cuerpo técnico tú decirle que no. ¿Me explico? Entonces, bueno, realmente pues traté de casi poner política durante muchísimos años, no contrataba. Pero más o menos así fue el caso de Darwin, ¿no? Y lo hizo muy bien con nosotros. Además, eso se integró muchísimo con el equipo, ¿no? Se integró muchísimo con el equipo hasta que llegó un momento en el que le ofrecieron dinero en Nicaragua para ir a jugar a Nicaragua, y nos dejó a Venezuela en la estacada, pues, y se fue a lanzar en Nicaragua. Haber conseguido una final, señor Ávila, me imagino que fue un resultado súper optimista para usted. Obviamente, todo gerente y todo presidente quiere ganar todos los años, pero ese primer paso en ese primer año, ¿cómo fue? Y bueno, de esa primera final contra los Tigres de Aragua, ¿qué recuerda? Bueno, que ellos tenían un bate cambur que no me acuerdo cómo se llamaba.
Y el tipo nos dio un horror con 3 envases en el séptimo inning. Yo creo que en toda la temporada el tipo no había tirado horror. Y nos dio un horror con 3 envases, creo que en el séptimo al octavo inning. El tipo bateaba como 120, una cosa así. Malazo. Yo consideraba que iba a ser el último dado del inning y que todavía estábamos vivos. Y nos dio un horror. Cosa que pasa. Es el béisbol. Y bueno, ahí se acabaron las esperanzas de ese primer año, donde veníamos de un año de que el equipo había acabado eliminado, ¿no? Entonces, bueno, había no solamente la expectativa del repunte, sino la satisfacción del primer año. Y la verdad es que la serie final fue bastante reñida hasta ese momento. Y ahí se acabó la cosa. No hubo más nada que hacer. Señor Ávila, hubo en esa final una decisión que fue cuando Juan Carlos Gutiérrez se había apartado del club. Creo que los Diamondbacks, que no recuerdo, o los Gigantes de San Francisco lo habían mandado a parar. Y él consiguió el permiso para lanzar el séptimo juego, pero ya tenía 2-3 semanas sin lanzar. ¿De quién fue esa decisión? ¿Usted estuvo de acuerdo? Ahí sí te soy tajante. El manager en esta institución es el responsable de las decisiones del terreno. Nosotros no nos metemos en eso. Yo por lo menos no me meto. Okay. Y siempre se los digo, además, mira, yo llego hasta la puerta de cruzado. De la puerta de cruzado adelante eres tú. Okay. Yo jamás, nunca he influido ni nada, para nada, en una decisión de terreno tomada por un manager, pero tomada por el cuerpo técnico. Nunca. Sus aciertos o sus errores son su responsabilidad. No, es una decisión de ellos. Ese año también consigue a una pieza que fue importantísima en los Leones de Caracas, como Josh Kroger. Me alegró ver su entrevista con Víctor, porque eso lo dije de memoria y confirmé lo que pensaba, que Cedric Bauer había caído y Kroger era el 9º importado, porque en la lista inicial yo recuerdo que no estaba. Sí, eso es correcto. Tal como lo estás diciendo, como le contaba a Víctor el otro día, Kroger que estaba en Venezuela, con Águilas del Sur, le había ido muy mal. Bueno, muy mal. Una temporada mediocre, no tampoco nada destacado, tampoco ¿sabes? Como para votarlo, ni mucho menos, pero nada destacado. Ellos no tenían interés ninguno en repetirlo. Y en ese momento Kroger estaba con los Cubs. ¿Me explico? Y a mí me llamó mucho la atención todavía, y confieso que he perdido actualidad con respecto a los parámetros sabermétricos, ¿no? Okay. En aquel momento la sabermetría era una absoluta novedad, y no solamente novedad, mal visto por mucha gente, incluso los tradicionalistas detestaban que se les hablara de cualquier cosa que se pareciera a sabermetría, ¿no? Y ya tú sabes, ya por tu sonrisa presumo que sabes de quién estoy hablando. Y bueno, yo me impuse. Yo le dije, mira, vamos a traer este tipo siempre había la necesidad de contar con un bateador zurdo. Y si tenía poder, pues mejor. Y el tipo había tenido una temporada sin un averaje demasiado alto al bate, pero una temporada con un altísimo porcentaje envasado con la sucursal AAA de los Cubs. Y bueno, la verdad es que yo me empeñé, oye, vamos a traer el tipo, y después no cabía, ¿no? O sea, se completó el cupo de los 8 importados y no cabía. Y tal como les mencioné, se presentó la situación con Cedric Bauer, que 2 veces nos dejó embarcados. El tipo, nosotros mandamos gente a Maiquetía a buscarlo, el tipo no apareció. Entonces, una vez era que se le había olvidado el pasaporte, y otra vez que no había conseguido el taxi, qué sé yo. No, ya está, pasó la raya. Ya. 3 veces no lo voy a esperar fuera, me traía como fuera el tipo, y listo. Y así vino Kroger por primera vez con Leones. Señor Ávila, después que pierde la final contra los Tigres en 2008-2009, ¿cómo se preparó para la siguiente temporada? Porque recuerdo que en esa importación de la 2009-2010 usted tenía una gran esperanza y una gran expectativa. Recuerdo que especialmente el anuncio de esa importación fue algo que usted planificó con mucha algarabía, porque usted estaba muy ilusionado con esa importación. Tengo que pedir disculpas, lo hago. Me molesta enormemente no haber vuelto a ser campeón. Vamos a cerrar este video con los saludos correspondientes al día de hoy. Si quieren que los mencione en los videos, tienen que compartir alguno de los episodios de David Writer en alguna de sus redes sociales. Puede ser Twitter o Instagram. Y etiquetarme para yo saber
que los compartieron y poner obviamente el enlace del video. Hoy quiero saludar al amigo Marco Aurelio Gámez, también a María Peinado y a José Mendoza, quienes hicieron lo propio y por eso se llevan este saludo cordial de mi parte al finalizar este video con el ingeniero Luis Ávila. Recuerden la segunda parte el miércoles a las 8 de la noche, no se lo pierdan, que todavía quedan muchas cosas interesantes que contar. Les voy a dejar de este lado 2 videos para que sigan en sintonía de David Writer, y de este otro lado ponerles el botón donde también se pueden suscribir a mi canal de YouTube. Nos vemos el miércoles a las 8 de la noche.